Los condominios son una especie de estados autónomos que, aunque tienen sus propias reglas y normas de convivencia, se deben al cumplimiento de una ley precisa e igualitaria para todos quienes conviven entre sí, la ley de propiedad horizontal. Y es que, al mejor estilo de la pirámide de Kelsen, sus estatutos se deben al cumplimiento de una serie de normas que están regladas en esta sociedad, en las distintas leyes que tienen conocimiento de esta materia, que en su mayoría supone el ámbito civil, pero que llega hasta ser materia penal en el peor de los casos. De este documento, que se inscribe bajo la normativa legal existente en nuestro ordenamiento jurídico, se desprende, por ejemplo, las juntas de condominio, como una especie de junta directiva, si lo llevamos al área civil y mercantil, que se instaura de manera consensuada y por elección formal en asamblea de vecinos, que tienen en sus manos el sobrellevar las formas más cercanas a una convivencia armónica, que permita vivir en comunidad sin mayores conflictos. Y es que, como dice el dicho, si el alcalde corta pinos, ¿qué no harán los demás vecinos? Ahora bien, es posible una convivencia entre vecinos totalmente armónica y libre de desencuentros. Me encantaría conocer de un caso, en un mundo que se globalizó en emergencia y que hoy día cuenta con distintos aspectos que dejan entrar la anarquía condominial, el incumplimiento de distintas obligaciones que no se piensan cumplir por sentir que no existe en este momento algún poder jurídico que haga cumplir las leyes, porque muchas veces no se encuentran formalizados, como lo indica la ley, para poder exigir este cumplimiento de deberes. Es así como el rol de estos estatutos condominiales y su documento debidamente inscrito ante el registro correspondiente representan una forma sólida de hacer cumplir las normas a cada uno de los vecinos que hacen vida en comunidad. Por eso, hoy, en 12 tablas, formalización de los condominios en Venezuela, importancia jurídica. La dirección general está a cargo de Tony Bujana. Los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez. Musicalización de Johnny Fonseca. En la producción de este programa, Gaete Barrios y Asociados. Producción para YouTube, Claudio Gaete. Asistencia en redes, Caroline Martos. Y ante el micrófono, quien les habla, Alexandra Gaete, certificado de locución 57944 e impreabogado 186756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Y aquí estamos de regreso en 12 tablas, revista jurídica radial, y estamos preparándonos para entrar de lleno a un programa bien interesante, porque sé que es un tema que está en la calle, que les llega a todo el mundo, a todo nuestro entorno, a nuestras comunidades, y es el tema condominial. Otra vez el tema condominial, y es que hace exactamente un mes estuvimos hablando de condominios aquí, sobre tratamiento de morosos, y hoy lo hacemos para formalización de condominios según la ley venezolana y la importancia jurídica que esto tiene, ya que existe mucho desconocimiento en la calle sobre la situación que se presenta cuando no estamos formalizados como un condominio, registrados así como tal, y es lo que nos sucede a diario cuando nos llaman y nos escriben para algunas dudas sobre el ejercicio de unos de los derechos inherentes al tema condominial, y se presenta el problema cuando no se encuentran formalizados como un condominio como tal. Entonces nosotros vamos a entrar de lleno de una vez, pero vamos a presentarle a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la abogada Zilalda Barrios y está con nosotros para poder, sí, de alguna manera disipar algunas dudas e inquietudes sobre este tema bien interesante. Y ya la vamos a saludar de una vez, porque vamos a aprovechar estas 2 horas de programa que tenemos para sacarle el mayor provecho posible. ¿Cómo estás, Zilalda? Buenos días. Buenos días, Alexandra, y buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Alexandra? Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, vamos a hacer esto como la última vez lo hicimos, bien pedagógico, con el fin de que todos puedan entender más o menos la importancia que tiene este tema para las comunidades, hoy en día las comunidades que se manejan bajo condominios, ¿no? Que no estaría de más
decirles que todo aquel conjunto cerrado, así como edificios, los que se hayan hecho de manera, en su parcelamiento de manera conjunta, se rigen por la ley de propiedad horizontal y pertenecen a lo que llamamos en Venezuela un condominio, ¿no? Entonces esto es importante comentarlo para que así estemos claros sobre el tema que vamos a tratar. Yo quería comenzar diciendo, Silalda, para que más o menos la gente se vaya tomando un poquito de idea de lo que vamos a hablar, es que el documento de condominio es un documento como tal cual una compañía anónima o como se redacta una asociación civil, una fundación o una SRL, en fin, es un documento, se transforma en público en el momento de ser registrado y de alguna manera eso hace que tenga fe, que de alguna forma se establezca la fe entre las partes, como entre terceros, para poder dirimir sobre asuntos de interés en conjunto, ¿no? Esto regla o reglamenta lo que es la convivencia de las personas dentro de un condominio que se lleva por la ley de propiedad horizontal. Para eso vamos a empezar a conversar sobre dónde, por ejemplo, se registra un condominio en Venezuela. Ok, fíjate que, como lo acabas de decir, los condominios son el documento que van a permitir establecer lo que es el régimen de convivencia e incluso de administración de este tipo de urbanismo. Okay. ¿Dónde se deben registrar? Indudablemente en los registros correspondientes, registro inmobiliario correspondiente, que se requiere para su protocolización y para que le dé certeza jurídica a este documento como tal, y las personas, una vez que estén establecidos, puedan establecer relaciones con terceros, relaciones con los mismos propietarios, pero que tengan certeza jurídica. Y solo se lo da la protocolización de este documento. Claro, porque al protocolizarlo lo hace público de una vez como documento y esto es lo que lleva a darle formalización. Sabes que muchas personas preguntan cuando nosotros asistimos a estos tipos de asesorías, es que te sacan el documento interno, el reglamento interno del condominio, o sea, el documento de condominio, te lo sacan ahí y dicen, bueno, pero es que nosotros pusimos en este documento tal y tal cosa, entonces esto sí se puede hacer aquí, y resulta que no tienen en cuenta de que nunca puede ir un registro de condominio, un documento de condominio sobre lo que establece la ley de propiedad horizontal, y esto es algo muy común que se hace muy seguido. Hay casos, por ejemplo, en lo de las áreas comunes, que eso lo establece exactamente la ley de propiedad horizontal cuando establece qué son áreas comunes en un edificio, por ejemplo. Habla de la azotea, de los pasillos, de las escaleras, de los ascensores, en caso de que les corresponda. Y entonces todavía hay personas que tienen en su documento de condominio, lo registraron así, quizá por un error incluso del registrador al no haber devuelto ese documento porque va en contra de lo que establece la ley y de repente dice que la azotea es el techo del penthouse. Exacto, es que fíjate, Alessandra, y nos hemos dado cuenta cuando vamos a la asesoría, está pasando mucho, que lo que acabas de decir, tiene que estar todo establecido y la normativa en este reglamento no puede ir ni contrario a la ley y no puede ser modificado. En el caso de los que aparecen como condominios, ¿qué es lo que está sucediendo? Que muchas, y nos ha pasado, están bajo la figura de asociación civil. Exacto. Entonces en las asociaciones civiles sí se pueden modificar los estatutos, pero yo no puedo tener una asociación civil que esté regulada por la ley de propiedad horizontal, porque entonces ¿qué tengo? ¿Es una asociación civil o es un condominio? Exacto. Entonces ya aquí tenemos... Y entonces las personas tienden a cometer este error de que colocan cosas como asociación civil, condominio tal, y no lo establece así la ley, puesto que las asociaciones civiles siempre han tenido un sentido más cultural, educativo, deportivo, y no este tipo de cosas que la gente tiende a
a tomar en cuenta para ser una asociación civil. Entonces el condominio es otra cosa y ahí es donde empieza la confusión sobre lo que es asociación civil y condominio. Y no está mal hacerlo en un comienzo porque en muchas oportunidades esto ayuda a determinado momento cuando no se tiene el registro de condominio. Una de las razones por las que no se puede registrar un condominio, por ejemplo, cuando no se ha vendido la totalidad. O hasta el 75% de los apartamentos o de las viviendas que quedan dentro de un conjunto cerrado. Exacto, allí pueden funcionar como asociación primeramente, pero una vez que se venda la totalidad de los inmuebles, deben registrar lo que es el condominio. Exacto, y es que a veces cuando sucede eso, de hecho la ley de propiedad horizontal le da la condición o la facultad al dueño de la obra a manejar el condominio, o sea, se le da ese nombre como tal, el condominio, pero en ese momento no es un condominio, sino que es un edificio donde existen propietarios, copropietarios entre sí y que todos tienen deberes y derechos. Entonces se les da esa opción de manejar este condominio. Sin embargo, los vecinos como grupo pueden establecerse bajo una asociación civil que tienen un fin determinado y ponerse de acuerdo en una convivencia, pero esto no puede durar para toda la vida. No, exactamente, eso no puede permanecer en el tiempo, por eso precisamente más adelante ellos deben hacer el cambio y registrar lo que es el condominio con su respectivo reglamento de convivencia, para que pueda regular y establecer y darle certeza jurídica a cualquier actividad que vaya a realizar el condominio como tal, que está perfectamente establecido y así lo dice la ley de propiedad horizontal, ¿ok? Fíjate, una cosa importante que es bien notarlo sobre lo que es una asociación civil, los condominios pueden contratar con terceros. Los condominios sí pueden contratar con terceros. Es la diferencia sí que hace. Sí está permitido, precisamente ellos al tener la certeza jurídica, ellos pueden contratar con terceros, incluso con los mismos copropietarios cuando se trata de negociar lo que son las morosidades, contratar con terceros proveedores de los servicios públicos o privados, sí lo pueden hacer, tienen ese poder de conducción que les da precisamente la asamblea de propietarios cuando nombra lo que es el condominio como tal. Tienen ese poder de conducción para establecer y regular esa convivencia y tomar las decisiones con respecto al funcionamiento del condominio, que son dos figuras muy importantes que establece la ley de propiedad horizontal, que son lo del administrador y la junta de condominio, figuras que no aparecen en una asociación civil. La asociación civil las tenemos establecidas en el Código Civil, obviamente, y no nos dan esta figura, por lo que las asociaciones civiles en su momento no pueden constituir o sustituir a los condominios. Sí, eso es bien importante que reconozcamos la diferencia entre uno y otro, y a mí se me ocurre, por lo menos, hacer ahorita en este momento una aclaratoria sobre lo que es una asociación civil y lo que es un condominio, como para entender la diferencia de esto, porque son muchísimas las urbanizaciones, urbanismos, edificios que se manejan el día de hoy con una asociación civil. Exacto. Y que son condominios que datan de muchísimos años atrás, o sea que no se presta la situación, porque es muy fácil o muy común ver cuando un condominio está recién constituido como una urbanización, recién vendido los inmuebles y eso, verlos como asociación civil. Pero ya que permanezcan muchos años en eso, es un error grave. Entonces lo primero que hay que decir es que una asociación civil es una organización sin fines de lucro, ¿ok? Y con personalidad jurídica. Eso es bien importante. Como una persona moral no está integrada por personas físicas, ¿ok? Sino de alguna manera son socios entre sí y es lo que importa, y lo que buscan es fomentar actividades relacionadas con el deporte, con la recreación, con educación, científica, religiosas, o sea, tienen sus fines establecidos taxativamente en el código. Exacto, y el registro de condominio, para hacer la diferencia y para que lo vean claramente, es la modalidad bajo la cual el propietario o los propietarios, copropietarios de un grupo de inmuebles, ya sea un edificio, un urbanismo cerrado de casas, lo inscriben ante la autoridad registral.
para el mejor aprovechamiento de estos inmuebles, y en el que de dos o más personas, que serían los copropietarios, comparten áreas de uso común y propiedad común. Eso es todo. O sea, cuando tenemos eso registrado y ya se le está dando una fe pública de que estamos haciendo con otras personas una asociación para llevar el mejor aprovechamiento de las áreas en común y propiedad en común, estamos frente a un condominio. ¿Qué hace la diferencia? Cuando registramos, ¿no? Exacto. Cuando registramos y las limitaciones o las atribuciones que tienen cada uno, ¿ok? Porque fíjate que en las asociaciones civiles, como bien lo indicaste, tiene sus fines ya de manera taxativa en el código. Okay. Y si son sin fines de lucro, manejan cierto patrimonio, pero para cumplir con estos objetivos que la ley y el código me establecen, que tienen que ser fines sociales. De hecho, esos patrimonios muchas veces, muchas veces no, es así, están regulados por mecanismos del Estado. Cuestión que no funciona es obviamente en los condominios. Los condominios tienen su administrador, tienen su junta de condominios, que son los que permiten y tienen el control de todo esto para el mejor funcionamiento de la convivencia en ese urbanismo, ¿no? Entonces son figuras jurídicas totalmente diferentes, pero que tienden a confundir. En muchos casos no sabemos, como lo dijiste, puede ser desconocimiento de la ley. También también tenemos conocimiento que hay determinadas instituciones que están solicitando o que exigen que se agrupen como asociación civil, y no es el deber ser cuando es un condominio. Sí, se nos complica más la cosa al hacer un reclamo, al reclamar un derecho, la exigencia de un derecho, como por ejemplo el obligar al pago de las mensualidades. Eso es una obligación que está inherente dentro de la ley de propiedad horizontal, y cuando no estamos bien constituidos se nos pone la cosa cuesta arriba. Claro, y que fíjate que en la ley de propiedad horizontal estos pagos se convierten, el solo recibo ya se convierte en título ejecutivo. No lo van a tratar es como de una manera, letra de cambio, siempre lo hemos dicho. Eso es bien importante. Quedamos en lo importante que era el registro de condominios para poder formalizar lo que es la convivencia armónica entre vecinos. Cuando yo digo convivencia armónica, me refiero a que si nosotros tenemos todo formalizado bajo un documento, sabemos exactamente cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones y también nuestros derechos. Entonces cuesta mucho menos, porque es como el ejemplo que yo siempre pongo, ¿sabes, Zilalda? Cuando hablo de por qué unirse en concubinato y no casarse si es la misma cosa. Entonces, si es lo mismo, porque así está equiparado en la ley, entonces ¿por qué no formalizar nuestra situación cuando nos cuesta menos al momento de exigir un derecho? Por ejemplo, el caso de acciones ejecutivas contra un moroso, por ejemplo. Exacto. Eso es bien importante, porque sí, mientras nosotros estemos formalizados, siempre va a costar menos hablar de ejecutar un no pago o una morosidad de alguien que sencillamente cree que no tiene por qué hacer pagos mensuales. La cantidad de preguntas que te llegan al Instagram de Doctores Condominio, @doctorescondominio, sobre esta situación es increíble. O sea, te preguntan cosas como, por ejemplo, si yo no vivo ahí, ¿por qué tengo que pagar condominio? Entonces, muchas veces es desconocimiento de la persona de conocer sus obligaciones, porque la ley de propiedad horizontal, aunque data de 1983, queriendo decir que esto ya está como un poquito pasado y que necesita ser actualizado de acuerdo a lo que nos hemos convertido urbanísticamente en Venezuela, sobre todo en este estado, porque este estado es pionero en temas de propiedad horizontal, conjuntos cerrados, circuitos cerrados. Entonces, en vez aparte de actualizarnos, necesitamos hacer un poco de proyección sobre la ley de propiedad horizontal para que la gente conozca sobre este tema, porque tú vas a los condominios y no conocen todo lo que dicen estos 50 artículos, que bien también aprovecho para la oportunidad para decir, no hay una ley de 50 artículos, eso lo lleva un administrador fácil y sabe exactamente qué es lo que hay que hacer por cada artículo. No, señores, esta ley te lleva al Código Civil,
te lleva incluso al código mercantil, muchas veces al código de comercio, y muchas veces te lleva hasta la ley penal que tenemos en Venezuela, que es el código penal, cuando habla de delitos y faltas cometidos en condominio. Entonces eso es importante saberlo y no todo el mundo lo conoce. Entonces, zapatero a sus zapatos, necesitan ustedes una asesoría legal para poder determinar cuáles son estas leyes relacionadas que nos van a indicar cómo actuar en determinado caso. Voy a leer un mensaje que nos está llegando para darte la palabra, porque es que yo hablo mucho, tú lo sabes. Entonces, bueno, aquí vamos a hacerlo de esta manera. Buenos días. Cuando una asociación compra un terreno destinado para vivienda, pero no se ha registrado, pero hace más de 15 años. Me imagino que su pregunta se refiere a qué pasa ahí, ¿no? Compraron un terreno, ahí sí tiene que ser una asociación, porque sencillamente no se da el caso de un condominio porque no están levantadas las viviendas, ni tampoco la habitabilidad. ¿Qué es lo que necesita un condominio para registrarse como condominio? Tener habitabilidad, o sea, tener personas conviviendo allí que se hayan vendido más del 75% de la totalidad de las viviendas o de los inmuebles, ¿ok? Entonces, en este caso, no se ha registrado porque sencillamente, me imagino que sigue siendo una asociación civil con un terreno. Habría que ver qué dicen los estatutos de esa asociación civil para saber qué fin fue, con qué fin fue registrado como tal, ¿no? Inscrito como una asociación civil. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Zilalda porque le quiero preguntar sobre, para que podamos conocer más lo que es el tema de los condominios, sobre los documentos que necesito para el registro de la propiedad horizontal. Ok, los documentos requeridos para formalizar o protocolizar o inscribir los condominios, se requieren los planos del urbanismo, porque en ellos están previamente establecidos todo lo que son las áreas comunes, fachadas, las viviendas individualmente, está todo establecido. Los mismos tienen que ser debidamente colegiados y presentados por la ingeniería municipal. Igual la ingeniería municipal también tiene que pasar lo que es el certificado o cédula de catastro, se requiere eso del inmueble, la habitabilidad, las diferentes solvencias y el documento debidamente redactado por abogado, ¿ok? Todos estos documentos que mencioné deben ir en original y en copia, para que se puedan presentar en el registro. Fíjate que te voy a atajar ahí porque dijiste algo bien interesante cuando dice que debidamente redactados por un abogado. Esto es importante mencionarlo y no crean que es porque soy abogado que lo estoy diciendo, pero ahí es donde se presentan los problemas. Cuando yo creo que me puedo copiar de otro registro de condominio y lo hago igual, lo que hago es sustituir y voy y lo registro, me consigo a alguien que me avise, que le ponga la firma, el IMPRE y lo registre, y resulta que ahí es donde suceden las contradicciones y los choques con las leyes que tenemos en Venezuela. Entonces después una persona, un propietario, un copropietario puede anular ese registro de condominio y con eso se nos cae un montón de cosas como la exigencia de estas obligaciones condominiales. Exactamente, porque cada conjunto, cada urbanismo tiene o tendrá lo que son su funcionamiento de acuerdo a los propietarios. Por supuesto. Entonces son sus únicos. Condiciones de ambiente, de espacio. Exacto, son únicos y no puedo copiar lo que establece el reglamento o el condominio el documento de condominio de otro urbanismo. No tiene sentido, sí que ojo con eso porque es lo que vemos a diario que está ocurriendo con las urbanizaciones, que nos muestran unos registros de condominios con unas cláusulas, con unos artículos, otros llevan como artículos, otros cláusulas, que no son más que normas de convivencia, pero que muchas veces chocan con lo que establece la ley. Por ejemplo, para tener un dato claro sobre esto que estoy hablando, nos pasaban estos días sobre una urbanización que tenía dentro de sus estatutos como asociación civil que si la persona no pagaba y le dan el nombre adecuado, le dice no paga la cuota mensual para mantenimiento del conjunto residencial, no se le permitirá el acceso a la vivienda. Algo como eso. O sea, eso no puede ocurrir porque eso va en contra de lo que establecen las leyes. Entonces ese documento no puede prelar
sobre lo que establece la ley. Exacto. Entonces, por eso lo comencé diciendo en el editorial cuando empezamos el programa, donde hablaba que al estilo de la pirámide de Kelsen es importante conocer que siempre arriba va a estar nuestra Constitución y luego van a venir las leyes orgánicas, van a venir las especiales, las ordenanzas, y luego vienen estos documentos de condominio que por supuesto tienen una validez única, como un contrato, como un cualquier documento civil mercantil. Sin embargo, no puede tener en su contenido nada que choque o que contradiga lo que establecen las leyes que... Exacto. Bueno, fíjate que el Código Civil establece que prevalecen sobre el Código las leyes especiales. Fíjate. Ok, y eso lo dice el Código Civil, por lo que la ley de propiedad horizontal prevalece en estos 50 artículos que no son contrarios a lo que establece el Código Civil, prevalecen en primer momento lo que establece la ley. Y fíjate que la ley de propiedad horizontal también tiene algo bien interesante, que cuando lees ese poquito, esos 50 artículos que uno ve como una cantidad muy mínima para reglamentar asociaciones de vecinos, sin embargo ellos te llevan algunos artículos a dirimir la controversia sobre algún hecho en particular al código correspondiente. Te llevan al Código Civil y ahí es donde sales de duda en función de, por ejemplo, cuando te habla del título ejecutorio para hacer una demanda. Entonces te lleva al Código Civil, a lo que establece el Código Civil, el Código Procesal Civil, cuando establece los requerimientos para intentar una demanda. Y por qué puede hacer alguien una demanda, cuáles son los motivos y cuáles son las causas. Y en este caso estamos hablando de morosidad y de muchísimas otras cosas que se relacionan con la convivencia de un conjunto residencial. Incluso el no cancelar cuotas especiales también, porque ya esas están establecidas y en su momento aprobadas, son cuotas especiales del condominio, también se convierten en estos títulos ejecutivos de la sola presentación de esos recibos. Fíjate, eso es importante saberlo. Aquí nos escribe Ana Betsibelandria, bueno, me imagino que es un nombre que tiene en Instagram, dice: en un condominio comercial, ¿por qué para hacer cobro judicial a un moroso debo tener una sociedad civil? Pues no sé por qué les comentaron eso, pero no es así. Fíjense que lo que queremos dejar claro aquí es que así sean una asociación civil, también pueden hacer estos cobros, porque si en los estatutos de la asociación civil está el pago de una cuota para X situación, usted puede reclamar ante un tribunal estos cobros. Sin embargo, se hace un poquito más cuesta arriba porque usted no está formalizado como un condominio, pero también puede hacerlo. Y en el caso de un condominio comercial es igualito, se rige por la ley de propiedad horizontal y deberían tener registrado un condominio comercial. Exacto, es un condominio y no una sociedad civil. Entonces, ojo con eso. Ana Betsibel o Ana Betsy, no sé. Bueno, es importante conocer eso. Aparte teníamos entonces que me estabas hablando que tenías cédula catastral para poder registrar un condominio, los planos, fachadas de las áreas comunes y privadas del edificio, del urbanismo, la habitabilidad, la solvencia, la conformidad de uso que entrega la alcaldía, y por supuesto el documento de condominio, como lo comentaste. El caso dice, es importante, lo pregunta mucha gente: ¿cuánto cuesta registrar un condominio en Venezuela? Aquí tu sonrisa lo dice todo. Bueno, esto no es problema de nosotros, esto es un tema país, según la nueva ley de nosotros, pero bueno, todos sabemos, conocemos los nuevos aranceles que llevaron de manera exorbitante el hacer el anclaje al petro de los que son los aranceles en el SAREM, se fueron cuesta arriba. Los mismos son bastante onerosos, todo dependiendo también de si se va a habilitar o no en el momento el servicio. Claro, eso de la habilitación depende de cuál es el factor, que tanto la gente lo quiere, porque se está tardando mucho. Sí. Incluso estamos hablando de meses para que pueda salir este documento. 3 meses, 4 meses para salir un documento. Entonces, de la habilitación también van a depender, pero son documentos bastante onerosos. Bueno, pero yo ahí es donde digo, si ustedes tienen tanto tiempo trabajando como una asociación civil, ¿qué más que esperen 3 y 4 meses sobre un registro de condominio?
por la vía normal y lo Claro, pagan y que de paso también cuando se haga el momento de la cancelación, como tiene que corresponder a los copropietarios, dependiendo la cantidad, y de es las la cuota, alícuotas, claro, es claro. la cuota que va a colocar Eso cada propietario, ¿ok? se divide entre la cantidad de propietarios o por alícuota, que es como lo dice la ley, y entonces no resulta tan oneroso el pago Exacto. de lo que es los honorarios profesionales de un abogado y el registro de condominio en particular. Yo digo es oneroso pues, a nivel general porque sí, se aumentaron en el registro, aumentaron en las notarías, en lo que es el servicio. Estos servicios sí hubo ese aumento, pero si vamos a que el urbanismo lo conforme y lo necesita, lo requiere, esas son cuotas que van a asumir todos los propietarios. Sí, yo saco una media y me voy a atrever a decirlo más o menos para que los que están escuchando sepan con qué deben contar. Yo saco una media más o menos de unos entre 500 y 600 dólares para registrar un condominio debidamente, con lo que establece la ley. Entonces eso se divide entre la cantidad de propietarios y ahí es donde vas a tener una cantidad cierta o real para poder Exacto. colocar cada copropietario. Exacto. Nosotros vamos a ir a una, mira, aquí nos está llegando otro mensaje y luego nos vamos a publicidad, no, a una pausa musical. Aquí dice, ya te voy a leer, dice Rafael Medina: doctora Alex, un caso, en un minicentro comercial a un propietario muy moroso se le respeta su libre acceso, pero ese propietario utiliza electricidad, limpieza y vigilancia, y si no paga, porque usa servicios. Bien interesante esto que está comentando Rafael Medina, y nos encanta contestarlo porque las personas creen que la Constitución, que es nuestra carta magna, nuestra ley principal, nuestra ley madre, habla de todos los derechos que tienen las personas, y entre esos derechos está el acceso a servicios públicos, 250 y pico de la Constitución, libre tránsito, propiedad privada, 115, todo este tipo de artículos que nos muestran los derechos, y las personas se amparan bajo esto para decir, no importa que yo pague porque esto es vivienda o esto es comercial, porque aquí me estás hablando de que es comercial, mucho más claro se estaría activando este derecho de ustedes a cobrar, y creen que no pasa nada. Y claro que siempre hay medidas, siempre hay formas de obligar a la persona a cumplir con las obligaciones que tiene pautadas, y en este caso son los pagos mensuales de ese condominio, y sí se le puede de alguna u otra manera cortar algunos servicios, y lo vas a explicar por qué, Cilaldo. Exacto, sí se pueden en el caso de que los servicios se adquieran de manera privada, ¿okay? Y que no es la mayoría de la gente aquí en Venezuela. Exacto, por ejemplo, en el caso del servicio de agua, no llega el agua por las tuberías, no la está otorgando el Estado, no está prestando este servicio, y tienen que comprar cisternas, ya eso es privado. Exacto. Porque todos tienen que cancelar una cuota para poder contar con ese servicio. Y qué mejor que voy a hacer ahorita la salvación, y valga la cuña, vamos a decirlo de alguna manera, de estos cortes de luz que se están dando pero tan frecuentemente en nuestro estado, en nuestras ciudades del estado de Lara, terribles, que sencillamente no nos están dejando trabajar, no nos están dejando activarnos de la manera correspondiente. Vemos con tristeza, y me disculpen que me salga un poco del tema, con tristeza cómo salimos a la calle y vemos todos los comercios cerrados porque sencillamente los cortes de luz ya volvieron a ser hace como 2 años. O sea, se le está dando no sé, una conmemoración, como lo decía el chino hace un ratico aquí conversando, a los 2 años que estamos cumpliendo de ese apagón nacional. Entonces, en ese caso, y ahorita sí vuelvo al tema, si el local comercial tiene que adquirir una planta para poder trabajar, entonces el señor moroso no tiene derecho a adquirir la energía eléctrica por esa planta porque es un servicio privado. Exactamente. Ahora, sabemos eso lo hacemos o se hace en la práctica, pero también sabemos que en muchos casos se dificulta hacer ese tipo de corte. Y ahí es donde yo siempre aconsejo la vía jurisdiccional. Claro, es que ustedes ahí, Rafael Medina, que me estás escribiendo con eso, tienen todas las opciones para hacer que ese moroso cancele, porque sencillamente mientras no la vea difícil,
sencillamente no va a hacer nada. El servicio de vigilancia es un servicio privado y usted no tiene por qué tener acceso si usted no lo paga. Exacto. Tan sencillo como eso. Entonces esta persona se ve en la obligación de pagar en caso de que sea un cobro extrajudicial, pero si el señor tampoco se le hace todo eso y tampoco le importa, entonces tiene sus vías jurisdiccionales para poder hacer una demanda de cobro de bolívares tal cual, porque como dijimos, esto es un título ejecutivo y tiene tanto poder como una letra de cambio. Cada mes que genera un recibo de condominio es una letra de cambio que usted ha firmado tácitamente por la obligación que le confiere la ley de propiedad horizontal. Exactamente, así es. Bueno, y dicho esto, que ya nos pusimos bravos con esta gente que de verdad que incumple y que y que sencillamente no respeta el bien del otro o el derecho del otro a tener las cosas como se deben y sencillamente le da por no cumplen con sus obligaciones y así pagan y ya la ley, es una obligación y está inherente. Porque usted puede tener una situación determinada y más ahorita en estos tiempos y sobre todo esta pandemia que nos ha pegado a tantos de tantas maneras, pero cuando usted no pueda ya tiene que tirar la toalla, entregar el local, traspasarlo, venderlo, alquilarlo, en fin, pero no puede decir, no, esto está mal y yo no voy a pagar, no es excusa, no existe excusa para no cumplir con las obligaciones que establece la ley, que establece su registro de condominio. Pero y por aquí nos pregunta otra vez Rafael Medina, dice, respetar el derecho de propiedad, pero respete el uso de los servicios condominiales. O sea, una reflexión acerca de lo que preguntó en el corte pasado, y es que no existe una excusa para el no cumplimiento de las obligaciones condominiales, y menos en el caso, más difícil se le pone en el caso cuando son condominios comerciales, ¿ok? Porque no existe motivo para decir que no puede pagar si está haciendo vida comercial en un local, ¿ok? Entonces tiene sus opciones, no puede pagar, entonces debería de salir, alquilar, traspasar, en fin, y me disculpan que sea tan franca y de frente. Bueno, por aquí yo quería comentarles que las asociaciones civiles no tienen capacidad de administrar condominios, como lo hemos venido diciendo durante todo el programa, porque al ellos no ser una figura contemplada en la ley de propiedad horizontal, o sea, en ninguna parte, en ninguno de los 50 artículos, se habla de una asociación civil para administrar un condominio, entonces sencillamente no pueden ellos, ni tampoco otras organizaciones, como el caso de los consejos comunales, que se empezó a ver muchísimo cuando la constitución actual que tenemos en Venezuela, que es la de 1999, hablaba de la participación ciudadana y le daba escenario a organismos como los consejos comunales. Entonces hubo una disparidad porque las personas creían que esos consejos comunales iban a intervenir en esos urbanismos privados, urbanismos que se rigen por la materia civil y tiene su ley especial, la ley de propiedad horizontal. Entonces no pueden ni las asociaciones civiles, ni los consejos comunales, ni ningún tipo de asociaciones ejercer ninguna función dentro del condominio y mucho menos hacerlo de manera administrativa. Las asociaciones civiles constituyen uno de los tipos de personas jurídicas que están establecidas en el artículo 19 del Código Civil venezolano y que sería bueno comentarles para que vean la diferencia. Son personas jurídicas, por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado, la personalidad la adquirirán en la protocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterna de registro del departamento en que hayan sido creadas, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos, ¿ok? Las asociaciones civiles son personas de derecho privado, cuyos fines son estrictamente extrapatrimoniales, ¿ok? Recuerden esto, extrapatrimoniales, son culturales, científicos, religiosos, artísticos, deportivos, políticos o sociales, educativos, ¿ok? Pueden tener un patrimonio, pero no como fin, sino como medio para lograr sus objetivos, ¿ok? Por eso se tiende a confundir con el tema condominial, porque en algún momento determinado se acopla y sirve, hace las veces de un condominio cuando este condominio no puede ser constituido
debido a uno de los principales casos para no constituir un condominio a tiempo, es que sencillamente no esté vendido, el dueño de la obra, tal como lo establece la ley, no haya vendido el 75% de sus inmuebles. Ese es el momento en donde no puede ser constituido como condominio. No existe otro motivo para no hacerlo, ¿ok? ¿Qué nos dices sobre este tema, Zilalda? Que es que nosotros llevamos a la reflexión a todos cuando decimos que se deben hacer las cosas bien y que no podemos sustituir en este caso las asociaciones civiles, o sea, esos condominios con estas asociaciones civiles, ¿ok? Exacto, retomando lo que tú indicaste con respecto a ese punto, fíjate que las asociaciones civiles precisamente no pueden sustituir a los condominios porque no aparecen estas figuras. Okay. Ellas no aparecen en la ley de propiedad horizontal, no aparecen la figura de la asociación civil. Esta ley es muy clara, es muy precisa, es muy tajante cuando establece solo los administradores y juntas de condominio. No habla con respecto a la asociación civil. Entonces en esos casos, las asociaciones civiles, cuando regulan esta materia, bien sea, vamos a decir, por desconocimiento, y lo crearon de esa manera, están usurpando funciones, porque ellos no pueden ser administradores. Okay. Entonces están usurpando funciones de los condominios que me establece la ley de propiedad horizontal, y aquí caemos incluso, como lo dijiste en un inicio del programa, en materia penal. Exacto. Bajo la figura de la usurpación de funciones. Entonces no tienen ese carácter jurídico. No tienen ese carácter jurídico, por lo tanto no se pueden sustituir las juntas o los condominios en asociaciones civiles. Sí, fíjate que aquí nos llega un mensaje, María, no lo entiendo aquí, bueno, dice que si es posible para los urbanismos que ya se han constituido como asociaciones civiles, continuar así hasta el final. No. Deben hacer el cambio de persona jurídica y deben crear lo que es el condominio. Deben protocolizar su condominio porque, lo hemos dicho en el transcurso de la mañana, no tienen la misma certeza jurídica, a pesar de que están también contempladas en materia civil, en el Código Civil. Obviamente las asociaciones civiles, sus fines son taxativos y ese no es el mismo fin que tienen obviamente los condominios como tal. Entonces no pueden continuar bajo eso, no tienen ni siquiera la certeza jurídica de presentar ante un tribunal lo que es el cobro. Esos son procedimientos jurídicos muy diferentes. Fíjate que es algo tan importante de aclararlo, que en una asociación civil cualquier socio puede renunciar a ella. Claro. Así como en una junta directiva. Entonces, ¿cómo tú renuncias a ella teniendo obligaciones que cancelar junto con ellos todos los meses, como es el tema del mantenimiento de esas áreas comunes y gastos comunes? Y ellos pueden modificar los estatutos. Los socios lo pueden hacer en cualquier momento. La junta de condominio no, y los condominios no lo permiten. Tiene que ser una asamblea y tiene hasta extraordinarias, estar todos de acuerdo, pero no pueden en ese caso modificar porque se modifica el reglamento. Claro, por eso es muy importante dejarles esta reflexión, y es que hay que tener muchísimo cuidado con la legalidad que implica la formación de un condominio, y que debe ser respetada, porque una asociación civil, por ejemplo, no se puede meter en temas condominiales cuando pretenda administrarlo, cuando dice claramente que no es no debe ser fines lucrativos, y además busca demandar judicialmente a copropietarios morosos, porque en el juicio yo podría ser juez, y para de alguna manera no admitir la demanda, diría que no tiene cualidad jurídica para estar en juicio. Exacto. Y no la tiene porque en el código, que ella se rige también por el Código Civil, no se establece de esa manera, no es tan taxativa como lo dice la ley de propiedad horizontal con respecto a lo que es el cobro de la morosidad, del pago del canon de arrendamiento. Y después viene otro problema, y que son esos terceros que contratan con los condominios, por ejemplo la vigilancia, que es algo importantísimo porque son terceros, es una subcontratación. Para contratar con una asociación civil es más complicado después exigir el pago adeudado por meses que no le cancelen de servicio, porque sencillamente es una cualidad inexistente al tema de la existencia de una asociación civil como tal. Entonces, así es, y estamos de regreso para nuestra parte final del programa del día de hoy, que hablamos sobre la formalización de los condominios con la doctora Zilalda Barrios de
doctorescondominio, @doctorescondominio, para que lo sigan en Instagram y sepan de qué se trata esta cantidad de personas que acompañan y apoyan en la administración y asesoría integral del manejo de condominios en esta región, ¿no? Y para eso vamos a volver a soslayar el tema de lo importante que es registrar un condominio para poder luego hacer. Dejo en tus palabras, Ilalda, para que nos ayudes a disipar esas dudas. Ok, perfecto. La importancia radica en que debe existir el documento de condominio porque es el que nos va a permitir establecer la convivencia armónica entre los propietarios, ¿ok? Establecer todo lo que sean las normas de convivencia, condiciones y uso de lo que son las cosas comunes. Es importante y quiero hacer siempre esta salvedad de que debemos mantener la legalidad de lo que es el condominio, y no confundirlo con las asociaciones civiles. No tienen el mismo alcance jurídico, y esto es muy importante. De hecho, se han dado casos de que, lo dijimos al inicio, de que ciertas instituciones exigen que para darle personalidad jurídica se deben constituir como asociación civil, y ya sabemos que una asociación civil no tiene los controles de administración, vigilancia y dirección que tienen las juntas de condominio, que tienen los condominios. Entonces, cuando se vean en estos casos, ustedes deben solicitarle, y es nuestro consejo a los funcionarios, que lo coloquen por escrito, el por qué no le pueden emitir el documento o algo, que se lo coloquen, o reconocerlos a la junta de condominio, que se lo coloquen una motivación escrita de por qué está negativa, porque no es el deber ser. Son dos figuras muy diferentes, lo que es la asociación y el condominio, y la importancia que tiene, el alcance jurídico que tiene el condominio como tal una vez que se encuentra protocolizado. Fíjate que es bien importante también para las personas que están escuchando y que están conscientes de que no están constituidos como condominio y que son todavía una asociación civil. Es importante decirles de que también tienen las formas de reclamar el pago de esas cuotas que colocan dentro de sus estatutos, porque así se establece en un estatuto, y así tú seas una asociación sin fines de lucro, tengas fines deportivos, culturales, religiosos, todo lo que establece una asociación civil como tal, no para enriquecerse, sino para mantener. Entonces siempre va a estar abierto, por lógica, lo digo, lógica jurídica, siempre va a estar abierta la posibilidad de demandar un cobro de bolívares por incumplimiento de estas cláusulas que están en los estatutos para mantenimiento de esta área. Sin embargo, esto no puede perdurar durante todo el tiempo, o sea, de por vida, no puede hacerlo. Entonces los invitamos a que busquen la manera de registrarse en condominio. Fíjense, no es tan difícil, porque ustedes como asociación incluso deben de tener ahí los documentos que mencionaste hace rato, que eran los requisitos para poder registrar. Todas esas asociaciones, lo hemos visto en las asesorías a las que vamos, tienen de anexo todos esos documentos ya. Exacto. Todos, o sea, la obra, el dueño de la obra, la constructora, cuando entrega todos esos papeles. Incluso cuando tú firmas tu casa, tienes todos esos papeles, los planos, el tema de que son áreas comunes, los linderos, todo ese tipo de cosas, así como la permisología, la cédula catastral, todo eso se tiene. Entonces usted lo que tiene es que reunir esos mismos papelitos, y lo que se tiene que hacer es elaborar el documento de condominio. La persona jurídica. Pero como estaba comentando antes, si usted quiere demandar el cobro de una obligación y es asociación civil, también puede hacerlo, pero no lo va a hacer como junta de condominio, porque usted no tiene cualidad. Sencillamente no existe una cualidad. Lo puede hacer en conjunto todos los demás miembros de esa asociación civil, porque se los comenté en el corte anterior, cuando les digo que en una asociación civil, como son socios, nadie está obligado a permanecer de por vida ahí. Entonces yo puedo salirme, renunciar a la asociación civil, y eso me exime de las responsabilidades. Ahí es donde está el problema. Claro, y que pueden modificar los estatutos, las asociaciones civiles lo pueden modificar, el condominio no. El condominio no, y del condominio no te puedes salir. La única manera que te salgas es que vendas la propiedad, lógico.
Entonces, si tú vendes la propiedad, no tienes por qué permanecer ahí, pero mientras tú estés ahí cohabitando con los demás, no puedes salirte del condominio. Entonces, esa es la diferencia grande entre lo que es una asociación civil y un registro de condominio como tal. Entonces es importantísimo que sepan que aunque sí tienen, no están desprovistos jurídicamente de derechos que ayude a aplicar lo que es la ley en materia de pago de obligaciones. También es importante mencionarlo que se le hace más cuesta arriba porque sencillamente no puede hacerlo la junta de condominio o el administrador, que es lo que dice la ley de propiedad horizontal, que le da esta facultad a estas personas, porque sencillamente en este caso no tendrían cualidad. Ustedes son quienes, la junta de condominio. Junta de condominio más o menos de qué, si lo que tiene aquí es una asociación civil, ¿ok? Entonces de esa manera se tienen que juntar todos los miembros de la asociación civil y intentar una demanda civil. Exacto. Para poder obligar al moroso a cancelar sus obligaciones. ¿Okay? Exacto, no estamos indicando y queda claro que no existen, no existen las herramientas jurídicas. Existen las herramientas y lo quiero decir para que no estén diciendo, porque hemos escuchado eso por todos lados cuando dicen, no, yo no tengo por qué pagar porque nosotros no somos condominio. Y eso es un error. Exacto. Un error grave porque sencillamente usted sigue teniendo la obligación, lo que es que la forma de reclamárselos va a ser diferente. Exacto, es diferente y es lo que digo, pues el alcance jurídico no es igual que sean como condominio. Está la ley de propiedad horizontal que es fuerte en ese aspecto y establece lo que es las funciones del administrador, las funciones de la junta de condominio y todo lo que es este órgano de conducción en este tipo de urbanismo. Fíjate que también pasa algo muy frecuentemente y es que nos enseñan en esas asesorías un papel que son el tema de la asociación civil como tal y las nombran así, asociación civil, condominio, conjunto, tal cosa. Y eso, el hecho que usted le ponga ese nombre condominio no quiere decir nada, porque yo puedo tener una compañía anónima que yo le quise poner condominio fulano de tal, o sea, no, eso ya es el nombre personal de la asociación civil. Entonces no se confundan con estos temas porque es el ponerle esa palabra no significa... O colocarla como asociación civil y dentro de sus estatutos nos regimos por la ley de propiedad horizontal. Ajá. Eso es una locura. Es una locura, exactamente. Sencillamente es como que yo dispongo por qué ley me voy a regir y no tengo ningún tipo de injerencia en esa materia. Entonces sencillamente tienen que dejarlo claro para que se pueda reclamar los derechos que tenemos como copropietarios. Bien importante. También dentro de esos documentos vemos muchísimas cosas como cuando dentro de los estatutos dicen se nombrará una junta de condominio. Error. Ya por ahí se les cae todo el documento porque no son juntas de condominio las que se hacen en las asociaciones civiles. Son las juntas directivas. ¿Okay? Juntas directivas tal cual, una compañía anónima o tal cual, otra forma de asociación. Bueno, ya retomando lo que hemos conversado en el transcurso de la mañana, importante verifiquen bajo qué figura se encuentran constituidos. Si están bajo la figura de la asociación civil, ya saben que no pueden permanecer con la misma, deben cambiar a lo que es el documento de condominio. Ubiquen la documentación requerida que debe acompañar al mismo para su protocolización, como le indicamos anteriormente, son los planos, el levantamiento, los planos que nos señalen las áreas comunes, los linderos, planos de electricidad, planos de instalaciones, todo este tipo de planos arquitectónicos, cédula catastral, permisología, y ubiquen por supuesto al abogado para que les redacte estos documentos para no presentar incongruencias como las hemos visto de que estamos como asociación civil pero nos regimos por la ley de propiedad horizontal. No es válido porque es uno o es otra figura jurídica. ¿Okay? Estamos totalmente a la orden a través de Doctores Condominios, los números de teléfono 0412-057-2242 y el 0414-517-8459, a la orden para cualquier tipo de asesoría en esta materia. Sí, siempre es importante empezar por algún lado y ya la formalización nos llevará
a resolver los conflictos que tenemos condominiales acerca de cualquier cosa que suceda dentro de esos condominios. O sea, la formalización nos hace más fácil el acceso a los órganos jurisdiccionales para poder entablar la acción o el derecho que tengo para reclamar o el pago de una obligación, que es el caso más grande que tienen en estos momentos los condominios desde que empezó la pandemia, y es que se han proliferado muchísimo la cantidad de morosos. Sí, la morosidad. Y de verdad es un problema, y más cuando sucede que te dicen no voy a pagar y punto, porque no, nada me obliga a hacerlo. Entonces, para los frescos que dicen que no van a pagar y punto porque nada los obliga a hacerlos, les voy a recordar que en una asociación civil también pueden ustedes reclamar el pago de algunas obligaciones. Incluso yo voy a ir más allá. Si no están contemplados como asociación civil, pero tienen una relación de hecho entre copropietarios habitando en una misma parcela cerrada, donde tienen vigilancia, donde piden tanques de agua, donde tienen planta o lo que sea, usted también puede intentar una demanda para ese moroso, porque sencillamente al aceptar la mayoría el pago de un condominio, entonces, y usted ha de haberlo pagado una sola vez, usted está aceptando que tiene un compromiso para con ese conjunto residencial. Entonces, bien importante.